La fe puesta en obra, la fe puesta en acción. En el Hijo de Dios la fe tiene que ser un estilo de vida. La fe en mí tiene que ser un diario caminar. La fe en tu vida es como comer todos los días. La fe en mi vida también tiene que ser así como estar comiendo, como estar alimentándonos. Porque si no tenemos fe, es imposible que las cosas se nos den. Porque si yo clamo a Dios con fe, Él va a responder todas las cosas a mi vida. Y Él va a responder todas las cosas a tu vida. ¿Cuántas cosas han venido y no le pedimos a Dios? Pero Dios quiere que le pidamos con fe para que podamos nosotros obtener esa bendición. Todo lo que pidiera el Padre orando en mi nombre, Él lo dará, dice la palabra de Dios. Él nos va a dar todo. Solamente tenemos que pedirle con fe. A veces creo que lo más difícil tener en una persona es la fe, pero todos tenemos un grado de fe, todos tenemos un grado de confianza en algo. Yo creo que la persona que va a trabajar y trabaja y se levanta temprano y se esfuerza por algo es porque tiene fe, porque sabe que quizás en la semana, en el mes o al terminar el día se le va a pagar. Entonces también eso es fe. Pero a veces es difícil tener fe con las cosas que vemos. Y mucho más difícil es tener fe en las cosas que no vemos, en las cosas de Dios. Pero Dios quiere que pongamos toda la confianza en Él. Y la importancia de creer en Dios, la importancia de tener fe en Él. Vamos a ir a San Marcos 9:14. La palabra de Dios está en San Marcos 9:14. Donde lleva por título Jesús sana a un muchacho endemoniado. Jesús sana a un muchacho endemoniado en San Marcos 9:14. Nos dice: cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputan con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera le toma, le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, se sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, le reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo: yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en la casa, los discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Amén. Padre, te pedimos que tú hables a nuestras vidas, Jesús, que tú nos ayudes día a día, Padre, a poder discernir tu palabra, a poder creer más en ti, Señor, a poder tener más fe. Aumentanos la fe, Señor. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a orar. Enséñanos, Señor, a esperar en ti, Señor. Enséñanos a que podamos estar en comunión plenamente contigo. Amén y amén. Damos gracias a Dios porque yo sé que esta palabra va a inyectarte fe. Yo antes también no tenía fe. Antes no tenía fe, porque vos cuando tenés fe entregas todo tu corazón a Dios. Entregas toda tu vida a Dios. Porque Dios hace muchas cosas.
Antes yo vivía por mis propios sentidos, pero ahora vivo por la fe y la fe que vivo en Cristo Jesús. Y acá estas personas estaban debatiendo sobre este espíritu inmundo. Y escuche bien, porque estaban los discípulos, las personas que Jesús estaba formando. Y también dice que estaban otras personas que son los escribas. Los escribas en la antigüedad eran las personas que transcribían las escrituras, eran las personas que transcribían todo lo que era el Antiguo Testamento, los que hacían los papiros y tenían todas las escrituras. Eran personas que eran cultas, sabían escribir, no todos en aquel tiempo sabían escribir. Entonces estas personas conocían plenamente la palabra de Dios. Los discípulos conocían plenamente la palabra de Dios. Los escribas conocían plenamente la palabra de Dios, pero dijo que no pudieron echar fuera al demonio. No pudieron echar fuera a ese espíritu malo. Entonces vino Jesús y dice, ¿qué pasó? Les reprendió, pero antes le dijo a estas personas, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero después, ¿qué dijo? Ayuda mi incredulidad. Entonces, él dijo, creo. Pero ¿dónde fue el creo? De la boca para afuera, y después se dio cuenta que no tenía fe. Y por eso le clama a Jesús, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Cuando uno está fuerte en el espíritu, la fe es lo primero que hay. La fe se va a acrecentar en nuestras personas cuando nosotros oremos más, cuando nosotros tengamos una plena comunión con Dios a través del ayuno, tengamos un momento de intimidad con Él. ¿Por qué vas a obtener respuesta de Dios teniendo fe? Por esa es la llave. La llave es que nosotros podamos tener fe. Al que cree, todo le es posible. Entonces, si los escribas tenían mucho ayuno y mucha oración, podía haber reprendido a este demonio. Si los discípulos estaban firmes en Cristo Jesús, lo podían haber hecho. Pero ¿qué pasaba? Le faltaba fe. Le faltaba eso que muchos de nosotros también nos faltan. Dice la palabra de Dios en otra escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible que nosotros le agrademos a Dios. ¿Y sabe qué pasa? Que muchas veces cuando vos orás o cuando yo oro y estoy bien cimentado en la fe, el Espíritu se va a manifestar. El Espíritu se va a manifestar y vos tenés que reprenderle. El Espíritu se tiene que ir, por eso se manifestó, porque sabía quién era. Sabía quién estaba al frente de él. Sabía quién estaba, y al frente de esta persona, de este demonio y de la persona, estaba Cristo Jesús. Porque cuando yo tengo fe, el Espíritu Santo viene a mi vida y se introduce en mi espíritu, y mi espíritu es más fuerte que mi carne. Y los espíritus perciben al Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchas veces nosotros quizás estamos como este padre. Decimos creer, pero tenemos incredulidad en nuestras vidas. Decimos creer, clamamos a Dios, y a veces se nos viene el espíritu de duda y decimos, Dios no va a responder esto, Dios me responderá, Dios me dará. A veces es tan poca la fe que tenemos que siempre pedimos en diminutivo. Y el Hijo de Dios no tiene que pedir en diminutivo. No tiene que pedir por una casita, no tenés que pedir por un hijito, no tenés que pedir en grande, porque Dios es un Dios grande. Entonces, si Dios nos dijo que nosotros somos sus hijos, Él nos va a dar todo. Siempre cuando pedí con fe. No pidas un trabajito, pedí un trabajo con una excelente remuneración. Si quieres trabajar en una oficina, Dios, pedir una oficina que puedas trabajar con aire acondicionado. No importa, aunque tu oficio sea albañil, no importa, aunque tu oficio sea cualquiera, que sea que trabajes en el sol, pedirle a Dios que puedas estar ahí adentro. Que puedas estar y Dios te va a dar los mejores lugares, pero también vos le tenés que dar el mejor lugar a Dios. El mejor lugar para Dios es tu corazón. Todo lo que pidieres al Padre, Él te lo va a dar. Nosotros muchas veces decimos creer en Dios, pero no le creemos realmente a Él, porque tenemos nuestra incredulidad, tenemos nuestra duda. Nosotros no tenemos que tener duda, no tenemos que darle cabida al diablo. Y creer en Dios es entregar todo de nosotros a Él. En Hebreos 11, después en su casa lo puede leer,
Y sabe que este pasaje habla de todas las personas que tuvieron realmente fe en Dios, todos los personajes del Antiguo Testamento que tuvieron fe en Dios. ¿Sabe que yo creo que habrá sido mucho más difícil tener fe en la antigüedad que tener fe cuando estaba Cristo Jesús o tener fe en este momento? Porque la palabra de Dios nos está revelando todas las sanidades, todos los milagros, todos los prodigios que hizo Cristo Jesús. Y antes no estaba Cristo Jesús en la tierra. Antes ellos tenían que caminar y tener una relación con Dios. Antes las personas tenían que llevar un sacrificio, pero ellos creían en Dios. ¿Por qué creyó Noé a Dios? En un lugar seco, en un lugar que no llovía por más de 100 años, y Dios le había hablado que él construya el arca, y Dios le dio las medidas justas, y Dios le dio todo, y esta persona tuvo fe en Dios. Y ¿saben qué? Todos se le burlaban sus parientes, se le burlaban sus familiares, se le burlaban sus amigos. Es que este era un loco que estaba construyendo en el medio del desierto, donde no llovía nunca, estaba construyendo una arca, hasta que Dios le dijo: entra en la arca y mete 2 animales de cada especie. Y ahí él hizo caso a Dios y vino el diluvio. Tenemos que creerle a Dios. El tiempo es de Él. No importa en cuánto tarde tu bendición, pero Dios te la va a dar a la bendición. No importa cuánto tiempo tarde la bendición, pero Dios la va a dar. Vos, para que tengas la bendición de un título, tenés que estar por lo menos 20 años estudiando. Desde que entras al jardín hasta que medianamente a los 24 o 25 años te estás egresando para tener un título universitario. Es un tiempo, es un proceso, son lapsos de tiempo que tenés que tener. Entonces, un profesional no se forma de un día para otro. Para ser un especialista en medicina tiene que pasar mucho más tiempo, porque te tenés que graduar como médico generalista y después especializarte. Es un tiempo que tenés que tener, y para obtener la bendición de Dios también es un tiempo. Abraham tenía 100 años cuando él clamó por un hijo. 100 años tenía. Sara tenía 80 años. Ya las mujeres a este tiempo ya no pueden concebir. El hombre menos. Y él le creyó y Dios le dio el hijo de la promesa. Dios se lo dio a Isaac, y en un tiempo Dios le dijo: dame a tu hijo, el único hijo que le había dado, dame a tu hijo. Y él agarró, y cuando le creyó a la palabra de Dios, tomó ese hijo, lo cargó y se fue a un monte lejos, armó el altar de Dios, porque Dios le había pedido que sacrifique a su hijo. Y él fue, lo tomó, no importó lo que Dios le pedía. Él fue, y cuando estuvo por matar a su hijo, el ángel de Dios vino y le dijo: para, porque Dios va a proveer la ofrenda. Y ¿sabe qué? Dios estaba probando el corazón de estas personas, porque esta persona estaba por matar a su propio hijo, pero no lo estaba por matar por cualquier cosa, sino que Dios se lo había pedido. Era lo único que tenía, era la única descendencia de su sangre, y Dios se la había pedido, y él fue, y Dios estaba probando ese corazón, y él tuvo fe en Dios. Y ¿sabe que Abraham fue padre de multitudes? Fue el padre de la fe. La Biblia habla que Abraham es el padre de la fe, porque él tuvo fe en Dios, porque él tuvo ese verdadero valor de creerle a Dios. No importó las circunstancias, no importó lo que le dijo su esposa, no importó lo que la esposa le dijo: es mi único hijo. No importó, él fue e hizo la obra de Dios, y Dios proveyó. En ese momento, cuando él levantó sus ojos, estaba ahí un cordero atado, y él fue y sacrificó ese cordero, y su hijo pudo ver todo eso, pudo ver la mano de Dios. ¿Y cómo puedo creer en Dios? Escuchando su palabra y todo lo que Él nos manda, hacerla y ponerla por obra. La palabra nos dice que somos justificados por la fe, y la fe tiene que ser una acción en nuestras vidas. La fe es algo que yo debo tener en mi vida constantemente. No debo yo guiarme por las cosas que me dicta mi corazón, porque la gente te dice en este mundo: ¿y qué puedo hacer? Y lo que te dicta tu corazón, y mi corazón a veces está lleno de pecado. Entonces, si te dicta tu corazón, ¿qué te va a llevar? A caminos malos, a caminos que muchas veces nos hacen doler la cabeza. Pero ¿por qué no esperamos en Dios? ¿Por qué no ponemos la confianza en Él y esperamos saber qué nos dicta Él? ¿Qué nos dice Él? ¿Qué propósito tiene con mi vida? ¿Qué propósito tiene conmigo? Hay gente
que no sabe ni por qué está en la tierra. Y Dios a cada uno de nosotros nos dio un propósito. Por eso estamos acá. El propósito de Dios es también que estén esta mañana escuchando esta palabra. Cada persona tiene un propósito. Hay gente que se quita la vida. ¿Por qué? Porque nunca ha consultado a Dios o nunca pudo entender cuál es su propósito y su rol en la tierra. Y no era el tiempo. El tiempo de Dios es cuando Él te lleve a una muerte natural o cuando te lleve como Él quiera, pero no es el tiempo cuando yo quiera terminar con mi vida, sino cuando Dios quiera terminarla. Ese es el tiempo de Dios en mi vida. Hay gente que ha pasado por este mundo y que nunca supo cuál era el propósito de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nunca tuvieron fe en Dios. Quizás alguien le predicó, quizás alguien le habló, pero nunca le creyó a Dios, nunca le creyó a la palabra de Dios, nunca le creyeron a lo que Dios hablaba, a lo que Dios le dijo. Y en Efesios 2:8 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no esto de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por gracia. Somos salvos nosotros. Tenemos una confianza plena en que Cristo vendrá a buscarnos a nosotros por fe. El que no tiene fe en Cristo Jesús, lamentablemente, se va a quedar en este mundo. Y discúlpeme lo que le voy a decir, pero si no tenemos fe, lamentablemente nos vamos al infierno. Es así. Nos vamos al infierno. Si no tenemos fe, nos vamos al infierno. Porque su palabra, como decía recién, es imposible agradar a Dios. Y yo, para agradar a Dios, tengo que tener fe para que Él me lleve al reino de los cielos. Entonces, día a día yo tengo que acrecentar mi fe. Yo día a día tengo que creerle a Dios. Y mi fe va a provocar que Dios haga las cosas en mi vida. Todo lo que yo le pida a Dios, Dios me lo va a dar. Pero tengo que tener fe. Tengo que tener fe. Tengo que tener fe. Y una persona que tiene fe es una persona responsable. ¿Por qué? Porque a veces no somos responsables con nosotros mismos. No somos responsables con nosotros mismos, somos irresponsables hasta con nosotros. Porque no oramos, porque no guardamos de la salvación que Dios nos ha dado, porque no guardamos de nuestra familia. Somos unos irresponsables porque no oramos por nuestros hijos. Somos unos irresponsables porque no oramos por nuestros padres. Somos irresponsables porque no oramos por nuestros maridos, por nuestras esposas, por nuestros abuelos. No oramos por nuestros vecinos, no oramos por nadie. Pero Dios, cuando nos da fe, tenemos que tener ese grado de responsabilidad de orar por nosotros mismos, de guardar nuestro testimonio, de tener muchas veces que andar en el camino recto. ¿Qué somos a veces en el trabajo? Quizás somos más de lo mismo o peor que lo que están en el mundo. ¿Qué somos nosotros muchas veces en la universidad? ¿Qué somos en los colegios? ¿Estamos siendo luz? Entonces, ¿dónde está tu fe si no estás creyendo en Dios? ¿Qué vale más? ¿Vale más la salvación de Dios o la burla que te pueda dar un compañero de trabajo o la burla que te pueda hacer un compañero de escuela? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más, la burla de alguien que está afuera o vale más la gracia de Dios que día a día te mantiene con vida? ¿Vale más la gracia de Dios que Él te está dando la salvación? ¿Vale más la gracia de Dios que le ha dado la sanidad a tus hijos, que te ha provisto de un plato de comida, que te ha provisto de sustento, que te ha provisto de un techo, que te ha provisto de abrigo? ¿Vale más eso o la burla de alguien? Dios quiere que nosotros nos responsabilicemos, que podamos aumentar nuestra fe, que seamos responsables en la oración, que seamos responsables en el ayuno, que seamos responsables con nosotros mismos. Si Dios te ha dado hijos, es para que vos los enfundas en Cristo Jesús, para que vos los encamines. ¿O querés que tu hijo el día de mañana esté en la drogadicción? ¿O querés que tu hijo esté en algún flagelo? ¿O querés que tu hijo esté muchas veces en la prostitución? Eso depende de cada uno de nosotros como padre. Depende como cada uno de nosotros, porque hemos dado vuelta nuestra responsabilidad. Fuimos los padres irresponsables y nos fuimos a las cosas que a nuestro cuerpo le gusta, que a nuestros placeres le gusta, que a la carne le gusta. Muchas veces un hijo necesita más que una zapatilla, mucho más que un vestir, mucho más que un buen celular. Necesita un abrazo, necesita un beso, necesita una contención. ¿Y sabes qué? Primeramente tenés que tener en fe en Dios para que Dios funde ese hogar y para que vos puedas controlarlo. Dios quiere que tengamos responsabilidad. La fe en Dios implica ser responsable.
Implica ser responsable. ¿Por qué no le pones un límite a tu hijo? A tal hora tenés que estar en la cama. Es una responsabilidad porque vos vas a descansar tranquilo. Nadie te va a venir a golpear la puerta. Mira, a tu hijo pasó esto, a tu hijo le pasó esto otro. No, y eso es lo que quiere Dios con nosotros también, que seamos responsables. Que seamos responsables. Si a tu hijo vos le pones un límite, o en tu casa vos le decís, a tal hora almorzamos, a tal hora se almuerza, y tu hijo tiene que acatar las órdenes, y Dios te ha dicho que ayunes y ores, entonces yo también tengo que acatar esa orden. ¿Qué lenguaje estamos hablando? ¿Sabe que la palabra dice que todo este mundo fue creado? ¿Por qué? Por la palabra, por la fe de Dios. Dios es el primero que tuvo fe, porque Dios por la palabra creó todo. Muchos te dicen que vinimos o descendemos del mono, otros te dicen que venimos de una explosión, pero ¿sabe qué? Nosotros venimos de la palabra de Dios, porque Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Los creó, dice varón y hembra, la palabra en Génesis, y todo fue creado por la palabra de Dios. Después lea Génesis 1 en su casa y se va a dar cuenta, por la fe de Dios, y el primero que tiene fe es Dios. Entonces la palabra de Dios es fe, Dios habla fe. Entonces, ¿qué tenemos que hablar nosotros? El lenguaje de Dios. Nosotros tenemos que hablar todo con fe. Todo lo que salga de nuestra boca tiene que ser algo positivo, tiene que ser algo que edifique, no algo que destruya, porque Dios siempre está construyendo algo y nosotros como hijos de Dios tenemos que construir, no tenemos que maldecir, no tenemos que romper, no tenemos que hacer nada malo, sino tenemos que hacer nosotros la voluntad que Dios quiere sobre nuestras vidas y no lo que nosotros queremos. Tenemos que acatar las órdenes de la palabra de Dios. Tenemos que acatar las órdenes que Cristo nos está dando a nosotros día a día. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces? Mire, sucede en muchas iglesias que esperan que vengan otras personas y le den profecía y le den una palabra para poder recién creer. ¿Y cuántas veces Dios nos viene hablando? ¿Cuántas veces Dios nos viene pidiendo nuestro tiempo? A veces tenemos que pegarnos unos golpes para realmente creer en Dios. Tenemos que tener una dificultad para recién venir al camino de Dios. Y Dios no quiere eso. No importa lo que haga el que está a tu lado, vos tenés una responsabilidad plena de tu salvación. Tenés que tener una responsabilidad plena de tu vida. Tenés que tener una responsabilidad plena. Porque ¿quién va a las 8 de la mañana, póngale a entrar al trabajo? ¿Al vecino lo mandás a que te reemplace? No. Si el puesto de trabajo es tuyo, entonces ¿quién tiene que cumplir las horas? ¿Quién tiene que ir a marcar en el reloj digital? ¿Quién va a marcar? ¿Tu vecino? No, tenés que ir vos a cumplir con tu trabajo, porque es tu responsabilidad. Es lo mismo, en la salvación es lo mismo. Vos tenés que ir a cumplir, vos tenés que ir y tener esa responsabilidad con Cristo Jesús. Vos tenés que cumplir esa responsabilidad. Yo tengo que cumplir por esa responsabilidad. ¿Sabe que yo tengo que orar por todos ustedes porque Dios me ha puesto esta carga? Yo tengo que orar y también prepararme para dar una palabra, pero usted también tiene que ser responsable con su vida, tiene que ser responsable con su familia, ser responsable con sus hijos. En todas las cosas implica tener responsabilidad. La fe implica tener responsabilidad. La fe implica que tenga la responsabilidad de orar, de ayunar, de leer la palabra, de pedirle conocimiento al Padre. Al Padre. ¿Cuánto tiempo has orado para que Dios te dé ese sueño, ese anhelo? ¿Cuánto tiempo has orado para que Dios te escuche? ¿Cómo Dios no va a escuchar si nunca conoce nuestra voz en oración? Quizás Dios ni nuestra voz conoce en oración y Dios quiere darnos todo. Y en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Entiende cómo tiene que ser nuestra vida? Agradable y perfecta en Cristo Jesús. Entonces la palabra en Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo. Nosotros nos estamos conformando a las cosas de este mundo. No estamos conformando con todo lo que el mundo nos da.
Nos estamos conformando con todas estas cosas, pero Dios nos está mandando a hacer algo más allá nosotros. Si no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De vuestro entendimiento. ¿Y nosotros cómo vamos a tener entendimiento? ¿Cómo vamos a tener conocimiento si yo no leo la palabra de Dios? ¿Cómo yo voy a tener entendimiento si no tengo la revelación de Dios? Si yo no me pongo en un tiempo. Yo si voy a un examen en la universidad y no he estudiado nada, no tengo que esperar a tener un 10. No puedo esperar tener un 10. Quizás pueda aprobar el examen copiando, pero no me sirve de nada porque acá no hay entendimiento, no hay conocimiento. Pero si yo tengo un entendimiento y un conocimiento, yo tengo que ir y ponerme a orar a Cristo Jesús. Tengo que poner y dar mi tiempo a Él. Dice, renovado en vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es buena. Dios no tiene una mala voluntad. Los que tenemos mala voluntad somos nosotros. Pero ¿qué implica? ¿Qué implica todo esto? Es tener fe en Dios, es creerle a Dios. La renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Cuando entres en la presencia de Dios, Dios te va a comenzar a agradar más y vas a querer más de Él. Cuando entres ahí en tu lugar, donde vayas y ores a Él, Dios va a caer de lleno en tu presencia y te va a llenar algo. Vas a sentir una electricidad, vas a sentir, yo cuando oro a Dios, yo voy orando y puedo sentir su presencia. Puedo sentir su presencia del Espíritu Santo y si algo agradable, algo que día a día más te gusta. Y ¿sabe qué? Yo voy y oro a Dios con fe, con una persona y Dios hace la obra. Y Dios no me deja a mí no me deja avergonzado, porque su bendición es agradable y perfecta. Porque si Él me dijo, id, yo tengo que ir con la confianza que Dios me ha dado en fe. Yo cuando fui y oré al hijito de Johnny, yo fui y oré con fe. Porque yo sabía quién me llamó, yo sé quién me llamó. Yo sé quién me llamó a este camino, yo sé quién me llamó a pastorear. Yo sé quién me llamó a todo esto. No me llamó una persona, me llamó Dios. Dios no te llamó para que calientes un banco acá. Dios te llamó para que seas realmente un hijo de Dios. Tenés que tener fe en eso, de que realmente Dios va a hacer la obra agradable y perfecta en tu vida. Dios va a hacer la obra agradable y perfecta. El día de mañana no va a haber necesidad de que me vengas a hablar. Qué bueno sería que directamente vos te levantes y decís, vení, vamos, tráeme ese enfermo, yo voy a orar. Vení, tráeme ese endemoniado, yo voy a orar. Vení, yo voy a orar por prosperidad, yo voy a orar por bendición para tu vida. Qué bueno sería eso. Que todos podamos servir a Dios. La responsabilidad no tan solo de un pastor, la responsabilidad es de cada uno. La responsabilidad es nuestra. La salvación es mía. La salvación es mía. Es mía la salvación. Yo le voy a decir un número. 32, 419, 151. ¿Qué es eso? 32, 419, 151. 32.419.151. ¿Qué es lo que es? Es un DNI. ¿Es suyo el DNI? ¿Alguna vez escuchó ese número? No, porque ese número es mío. Ese número es mío. Yo soy único. Yo soy único. Usted también es único en el reino de los cielos. Usted tiene una identidad de hijo de Dios. Yo en este mundo, en el sistema, acá en Argentina, yo si pongo ese número en cualquier lugar, va a salir mi nombre, va a salir mi dirección, va a salir todos mis datos. Y yo tengo una identidad acá, en esta tierra. Usted también tiene una identidad en esta tierra. Pero ¿sabe qué? También tiene una identidad en el reino de los cielos, pero tenemos que guardar esa identidad. ¿Sabe que la identidad en el reino de los cielos se puede perder? Usted cuando va a votar, va y presenta su DNI. Pero una persona muerta no puede ir a votar. ¿Y sabe qué? Ya no tiene más que hacer una persona muerta. Y muchas veces cuando nosotros fallecemos espiritualmente, nosotros no podemos ir y presentarnos delante de ese lugar en el reino de los cielos. Porque si ya hemos muerto espiritualmente, ¿saben qué? Lamentablemente vamos al infierno.
porque ya no tenemos identidad, hemos perdido la identidad, pero Dios quiere que nosotros guardemos esa identidad para que siempre nos podamos presentar al Padre y decirle: yo soy tu hijo, yo soy tu hijo, yo soy tu hijo. Pero para eso tenemos que tener fe, y fe implica tener responsabilidad, fe implica dar tiempo de nuestra vida a Dios, fe implica que yo tengo que guardar todo en Cristo Jesús. Yo quiero que en esta mañana oremos al Padre. Yo quiero que en esta mañana oremos a Dios.